amigas, mis hermanos, el Señor les bendiga. Continuamos con nuestro estudio diario y para hoy nos corresponde la segunda carta de Pedro, el capítulo 1. Y el tema de hoy, la trascendencia de un líder. ¿Qué significa trascendencia? Trascendencia se deriva de dos palabras, trans, que significa más allá, y escando, que significa escalar. Por lo tanto, trascendencia significa ir más allá de los límites establecidos. Trascendencia significa superar o escalar más allá de lo que una persona normalmente lo hace. Por eso, la trascendencia de un líder, esa superación que va más allá de lo que cualquier persona hace. Un líder siempre supera los límites establecidos, un líder siempre hace más de lo que le toca. O por lo menos eso es lo que se supone que debe hacer un verdadero líder, ir más allá, superar los límites, escalar, avanzar. Y no solamente se contenta con escalar o avanzar él solo, sino que también motiva a otros a hacerlo. Un verdadero líder es aquel que, además de que va más allá de lo establecido, motiva a otros también a que lo sigan y a que hagan lo mismo. Vemos aquí entonces cómo Pedro, afanoso ya porque tal vez su partida se acercaba, muy preocupado porque sabía que pronto iba a dejar el mundo, estaba preocupado porque cómo iba a quedar la iglesia, cómo iba a quedar ese pueblo, y se preocupaba entonces por dejar esa huella, por dejar esa enseñanza que prevaleciera aún aunque él no estuviera. Y eso es lo que debe hacer un líder. Un líder debe que su enseñanza, que las cosas que hace trasciendan más allá de su propia presencia. Así el líder no esté, debe motivar a que otros también continúen con esa enseñanza. Y vamos a ver entonces cómo un líder puede trascender, cómo ese líder puede llegar a dejar esa trascendencia en la vida de otras personas. Y el primer punto entonces, debe tener conocimiento, en el versículo 2 de Primera de Pedro 2. Que Dios les dé cada vez más su generoso amor y paz a través del conocimiento que ustedes tienen de Dios y de nuestro Señor Jesús. Siempre hemos hablado la importancia del conocimiento. Siempre lo hemos dicho y la palabra de Dios nos lo recalca una y otra vez. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, nos habla de la importancia del conocimiento. Y aquí en Segunda de Pedro vuelve y nos recuerda la importancia de ese conocimiento. Cómo el conocimiento es tan importante para poder avanzar, cómo el conocimiento es tan importante para poder trascender, cómo el conocimiento es tan importante para poder vivir en paz, dice también. Nos dice que la paz sea generada a través del conocimiento. Cuando una persona realiza algo y tiene conocimiento, se siente segura, se siente tranquila, se siente en paz de lo que está haciendo. Pero si es una persona que simplemente está haciendo algo de manera improvisada, no hay paz en su corazón, no hay tranquilidad, porque no está seguro de lo que hace. El conocimiento entonces nos permite estar seguros, el conocimiento nos permite tener esa paz, el conocimiento nos permite tener confianza de lo que estamos haciendo. Y mire que Pedro tenía esa confianza, tenía esa seguridad. Él sabía perfectamente lo que estaba enseñando. Y nos dice algo, nos dice que ese conocimiento sea de Dios y también de Jesucristo. Pedro nos menciona a los dos, a Dios como Padre y a Jesucristo su Hijo, el conocimiento de ambos. Pero vemos cómo muchas veces ese conocimiento se ha ido quedando a la mitad. Muchas veces ese conocimiento del Evangelio se ha ido distorsionando y muchos hoy enseñan solamente de un Padre, el conocimiento acerca del Padre, y otros enseñan solamente el conocimiento acerca de su Hijo Jesucristo. Mientras que aquí la palabra es muy clara y nos habla del conocimiento de ambos, de Dios como Padre y de Jesucristo su Hijo. Entonces nos damos cuenta cómo ese conocimiento que adquirimos, sea a nivel espiritual o a nivel secular, debe ser un conocimiento completo, debe ser un conocimiento que abarque todas las áreas. Yo no me puedo conformar con saber solamente una cosa y descuidar la otra. Debo entender entonces que todas nuestras áreas están compenetradas y debo desarrollar el conocimiento a nivel espiritual, que es muy importante a través de la palabra de Dios, a través del conocimiento del Padre, de su Hijo, pero también debe preocuparme por desarrollar mi conocimiento a nivel secular, en las labores que hago diariamente, en mi trabajo, el conocimiento acerca de mi familia, el conocimiento acerca de mí mismo.
Vemos entonces que el conocimiento de un líder que trasciende debe ser un conocimiento global, debe tener también en cuenta cultura general, debe tener en cuenta también el manejo de las palabras, debe tener en cuenta diferentes cosas, porque se va a mover en diferentes ámbitos. Un líder que trasciende es un líder capaz de enfrentarse a cualquier área, es un líder capaz de dirigirse a cualquier tipo de público y por ende es importante entonces el conocimiento en diferentes áreas. Entonces, el apóstol estaba preocupado, como dice Magda, por esa falta de conocimiento en alguno de ellos. El conocimiento debe ser total, como nos explica. Hoy en día el cristianismo, ¿por qué tiene tantas falencias? Porque el conocimiento es parcial. La gran mayoría de los grupos, como al tener problemas en entender toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, ¿qué es la mejor opción que ellos ven? Basarse en un solo libro y decir que ese es el libro que Dios les reveló y que los demás no existen, y por eso su conocimiento es parcial y por eso vemos tantas falencias. En lo secular eso no podría ser permitido. Si alguien va a hacer un estudio de piloto, no podría tener un conocimiento parcial, solamente es saber manejar el timón y nada más. Debe tener un conocimiento total, porque de eso depende la vida. Con mayor razón en la parte espiritual, depende vidas espirituales. Debería tenerse un conocimiento total, pero hoy simplemente se satisface y se siente contento con tener un conocimiento a medias, y eso genera problemas, no solo en lo espiritual, sino en cualquier área de nuestra vida. Amén. Entonces vemos la importancia de ese conocimiento para poder trascender en lo que hagamos, para poder ir más allá de lo que normalmente otros lo hacen. Si no hay conocimiento, terminamos haciendo lo que hacen todos los demás. Si no hay conocimiento, simplemente nos limitamos a hacer lo que el resto de las personas hacen, pero no avanzamos, no podemos escalar. Y si mirábamos el significado de trascendencias, dice, es ir más allá, es escalonar. Entonces estamos llamados a escalonar, a avanzar, a seguir adelante. Y eso solamente lo hacemos a través del conocimiento, un conocimiento que sea completo, un conocimiento que sea total y que permita que desarrollemos cada una de nuestras áreas. El segundo punto para poder trascender como un líder: esfuerzo y diligencia. El versículo 5 como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida así. A la fe añádanle un carácter digno de admiración, al carácter digno de admiración añádanle conocimiento. Y el versículo 6, al conocimiento añádanle propio, añádanle constancia, a la constancia añádanle servicio a Dios, al servicio a Dios añádanle afecto a sus hermanos en Cristo, y a ese afecto añádanle amor. Si queremos entonces trascender como líderes, en todo lo que hagamos debemos trabajar y esforzarnos, actuar con diligencia. En otras versiones dice, trabajen con diligencia. Dios quiere que hagamos las cosas bien. Esa diligencia consiste en hacer las cosas bien, en hacer las cosas a tiempo, en cumplir las cosas de acuerdo a lo establecido. Pero vemos entonces en estos versículos que no es simplemente hacer las cosas en el momento que corresponde y ya, sino que esa diligencia va acompañada de cada uno de estos valores que mencionamos. Nos habla de la fe, nos habla de la virtud, del conocimiento, nos habla de la importancia del dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto entre hermanos, ese afecto fraternal, y por último nos dice el amor. Vemos entonces que para actuar con diligencia, para poder trascender, debemos actuar con diligencia. Y entonces incluimos en cada cosa que hacemos, incluimos esos valores. Hacemos las cosas con fe, confiados de que las vamos a hacer bien, confiados de que las cosas van a hacer conforme a la voluntad de Dios. Hacemos las cosas con conocimiento, ¿cierto? Por eso decíamos la importancia de ese conocimiento. Debemos saber qué es lo que estamos haciendo, debemos saber qué es lo que decimos. Hacemos las cosas con dominio propio, porque somos nosotros los encargados de hacer eso y no podemos dejarnos desestabilizar por las circunstancias, no podemos dejarnos tal vez atemorizar por lo que está sucediendo alrededor, no, sino que siempre que hagamos algo debemos tener ese dominio propio, debemos estar seguros de lo que estamos haciendo y confiados de que lo vamos a hacer bien. Nos dice también que le incluyamos ese amor fraternal.
ese amor hacia las demás personas, ese amor hacia el resto de personas. Y eso no solo a nivel espiritual, porque tal vez cuando hablamos de un amor fraternal, lo enfocamos mucho a nivel espiritual y decimos, sí, el amor entre hermanos, el amor entre siervos, en la congregación, está muy bien, pero también debemos tener ese amor fraternal cada vez que hagamos cualquier tipo de labor. Si vamos a trabajar, no sé, tal vez en ventas, tal vez prestando un servicio, eso es lo que se debe hacer, prestar un servicio, preocuparnos por los demás, preocuparnos por la necesidad de esas personas. En ventas, eso es lo primero que a uno le dicen, la necesidad del cliente, dicen, tener en cuenta las necesidades de ese cliente, pero muchas veces no lo hacemos. Tal vez si es un excelente vendedor lo hará y lo tendrá en cuenta, pero lo hace simplemente por vender, lo hace simplemente por cubrir una cuota y ya, pero no necesariamente porque de verdad tenga en cuenta esa necesidad. Dios nos está llamando a que tengamos en cuenta las necesidades de las otras personas, que ayudemos a que esas necesidades sean lo menos posible en esas personas. ¿Qué necesidades tienen las personas? Necesidades de afecto, necesidades de que los escuchen, necesidades de que tal vez los ayuden a levantar. Un líder que trasciende es aquel líder capaz de dar la mano a otro y levantarlo. Un líder que trasciende es un líder capaz de que cuando una persona está triste, puede una palabra de consuelo. Aunque su vida tal vez no sea la mejor, aunque la vida de ese líder tal vez no sea la más feliz, aunque ese líder tal vez también esté pasando por tristezas, por dificultades, pero es capaz de dejar sus dificultades y sus tristezas con tal de ayudar al otro. Entonces por eso dice, es importante esa diligencia acompañada de cada uno de esos valores, de la importancia del conocimiento, de la importancia de la seguridad, pero también de la importancia de ese amor fraternal y de la preocupación por otras personas. Y lo encierra, dice, con el amor. Un líder que trabaja con diligencia es aquel líder que hace las cosas con amor, que se deleita en lo que está haciendo, que le gusta lo que hace las cosas con agrado, que no le importa las circunstancias, que no le importa lo que esté pasando, hace las cosas porque de verdad ama hacerlas. El problema de lograr algo es con esfuerzo y diligencia. Hay gente que se esfuerza mucho, pero no es diligente, hace las cosas cuando cree que él las va a hacer y no cuando debe hacerlas. Por lo tanto, de nada sirve que alguien se esfuerce tanto si los va a hacer fuera de tiempo. Esforcémonos por hacer las cosas bien, pero hagámoslas en el momento que se tienen que hacer, de lo contrario no serviría. La recomendación entonces, para que uno pueda trascender, como dice ahí, esfuérzate por hacer las cosas, pero hazlas en el momento en que son necesarias hacerlas, porque después ya te van a decir, gracias, quedó bonito el trabajo, pero ya no lo necesito, ya lo hice por otro lado. Esfuerzo y diligencia se necesita para crecer. Amén. El tercer punto, debemos ser útiles, en el versículo 8. Si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, entonces no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Dice que si todo eso lo aceptamos y todas esas cosas las ponemos en práctica, si somos diligentes, si aplicamos el conocimiento en el momento adecuado, de la forma adecuada, si nos preocupamos por aquellas personas, por las necesidades de esas personas, dice que podemos ser gente útil. La palabra de Dios nos dice que si eso está en nosotros, vamos a dejar de ser inútiles e improductivos, decía en una versión. Inútiles e improductivos. En otra versión dice, dejemos de ser ociosos o que no demos fruto. Cuando nosotros trabajamos con conocimiento, con diligencia y ponemos ese amor a lo que estamos haciendo, dejamos de ser ociosos y empezamos a dar fruto, empezamos a ser productivos, empezamos a ser útiles. A veces creemos que ser útiles simplemente es hacer eso que nos delegaron y ya, pero la palabra nos habla de que un siervo inútil es aquel que hace lo que le corresponde simplemente. Entonces, si solamente nos estamos limitando a hacer lo que nos corresponde, ante Dios somos inútiles. Y podríamos decir peor aún, tal vez ni siquiera hacemos lo que nos corresponde. Entonces nos convertimos en esos ociosos y que no damos fruto, aquellos ociosos de lo que nos habla la palabra. Y nos dice entonces que trabajemos, que hagamos las cosas a tiempo, que las hagamos bien,
que hagamos las cosas más allá de lo que nos corresponde para poder llegar a ser esos siervos útiles que Dios quiere, para poder también desarrollar un liderazgo útil. Podremos ser tal vez llamados líderes, tal vez podremos tener el título de líderes, pero si no hacemos algo más de lo que nos corresponde, estamos así simplemente, inútiles e improductivos, ociosos que no damos ningún tipo de fruto. Dios nos va a medir esos resultados a nivel de los frutos que demos. Dios va a medir en nosotros ese liderazgo a nivel de esos frutos que también podamos presentarle a Él. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo las cosas bien? ¿Estamos haciendo las cosas con agrado? ¿Estamos haciendo las cosas simplemente porque nos toca? ¿O de verdad las estamos haciendo de corazón y para el servicio a Dios? Ahí Dios nos va a mirar ese grado de utilidad en nuestra vida. ¿Hasta qué punto somos capaces de sacrificar aquello que nos gusta tal vez por servir a Dios o por servir a las demás? Dios quiere entonces que aprendamos que esa utilidad depende también de esos frutos, que esa utilidad también depende de la productividad que seamos capaces de dar. Y como decíamos, para poder ser útiles entonces es necesario tener esos valores, es necesario tener ese conocimiento, trabajar con diligencia, haciendo las cosas en el momento que tienen que hacerse. Debemos hacer las cosas de la forma correcta y siempre pensando en suplir las necesidades de los demás. De esta forma entonces aprendemos a ser útiles, a dar fruto, a ser productivos ante Dios y también ante la sociedad. Dios es un Dios de resultados. Él lo que exige son resultados. Es más, Él dice que árbol que no da fruto, ¿qué hace? Lo corta, porque es inservible, solo está ocupando un espacio en esa tierra donde otro podría usarla y dar fruto. La pregunta entonces en esta mañana es, ¿qué estás haciendo tú para que el día en que no estés, alguien te extrañe al menos por eso? Una persona que trasciende más allá es aquella que deja frutos, que deja resultados. Y esos frutos y ese resultado es lo que hace que esa persona sea inolvidable. En últimas, alguien que ha trascendido es alguien que es difícil de olvidar. ¿Pero por qué es difícil de olvidar? Por los frutos, por lo que ha hecho, por lo que ha dejado, porque ha trabajado con esfuerzo, con diligencia en el momento oportuno, y ha dejado algo bueno para los demás. ¿Qué cosas dejas tú en tu hogar? ¿Cuántos años nosotros vivimos en nuestra casa y el día en que nos vamos, lastimosamente dejamos es un vacío? Y más que dejar un vacío, deberíamos dejar es algo, por lo cual nos recuerde y siempre estemos presentes en ese lugar. Amén. Como cuarto punto, debemos mantener los objetivos. En el versículo 9. Si a alguien le faltan estas cosas, entonces está tan corto de vista que está ciego y ha olvidado que sus pecados fueron perdonados. Dice que debemos mantener nuestros objetivos. Aquella cosa que nos hemos planteado debe permanecer hasta el final. No como aquella iglesia, dice que se olvidó de aquellos valores, se olvidó de aquel conocimiento y se olvidó incluso de que habían sido perdonados de los pecados. Se olvidaron de esos objetivos que establecieron en un principio. Y muchas veces, muchos líderes se han ido poco a poco olvidando de esos objetivos. Inician tal vez con mucha emoción, muy ilusionados de algo que van a hacer, con algún proyecto, con algún objetivo, muy contentos, pero al pasar del tiempo, al pasar de las circunstancias, poco a poco se van olvidando de esos objetivos y terminan haciendo todo lo contrario a lo que se habían planteado. Las empresas que realmente progresan, las empresas que realmente salen adelante y que tienen éxito son aquellas que se plantearon un objetivo claro y que lo continúan hasta que lo logran. Y no solamente hasta que lo logran, sino también que hasta que lo continúan manteniendo, porque no es simplemente alcanzar el objetivo, no es simplemente lograr ese objetivo. Lo difícil a veces es mantener ese objetivo, mantener que eso que ya logramos continúe. Eso es lo más difícil. No es tanto, dicen por ahí, que no es tanto llegar a la cima, sino mantenerse en ella. Y eso es de lo que nos habla la palabra. No es simplemente con que ya conocí, ya me hice cristiano y ya me olvidé, me crucé de brazos y me olvidé. No, tengo que seguir trabajando para que esos objetivos se mantengan, para que esos objetivos se mantengan tan claros, así como desde el primer momento en que se establecieron. Y por eso es la importancia entonces de que ese líder trascienda, porque cuando ese líder no esté, alguien más debe continuar con esos objetivos, alguien más debe continuar en esa lucha. Y para eso es necesario que el líder conozca bien esos objetivos, que tenga en claro eso, para que también los pueda enseñar
para que pueda motivar a otros a que lo sigan, para que pueda motivar a otros a que continúen con eso. De lo contrario, si no son objetivos claros, si el líder no tiene muy claros esos objetivos, cuando él ya no esté, ahí termina, ahí paran esos objetivos, porque no habrá quien los continúe. Todo en la vida, si queremos conseguirlo, debemos ser no inestables. ¿Qué es lo que hace que una persona viva en el fracaso? Su inestabilidad. Hoy piensa una cosa, quiere una cosa, mañana quiere otra. Hoy alguien le dice que le brinda una idea diferente, entonces igual la hace. Una persona inestable lastimosamente nunca va a llegar a conocer lo que es el éxito en ninguna área, ni en lo espiritual ni en lo secular. Por eso es que necesitamos dominio propio, saber dominar ese tipo de emociones. Las emociones nos llevan a experimentar diferentes cosas y, como comenzó diciendo Magda, termina en la improvisación. Improvisa una cosa, improvisa la otra y en nada se especializa. Por lo tanto, debemos mantenernos firmes en nuestros ideales, nuestros propósitos y luchar hasta conseguirlos. Amén. El líder entonces que tiene claro esos propósitos, que logra mantener esos propósitos, es capaz también, como quinto punto, de multiplicar. Veamos en el versículo 12 y versículo 15. Ustedes ya saben todo esto y permanecen firmes en la verdad que se les enseñó. Sin embargo, yo siempre los ayudaré a recordarlo. Y en el versículo 15 dice: por eso haré todo lo que pueda para asegurarme de que siempre lo tengan presente, aún después de que yo me vaya. El líder que conoce sus objetivos y que trabaja por ellos, también hace que otros se desarrollen como líderes. Por eso nos habla de esa multiplicación, porque es un líder capaz de desarrollar a otros líderes. Es un líder capaz de enseñar a otros para que continúen con ese objetivo. Si simplemente el líder desarrolla seguidores, simplemente está sumando a alguien más. Si es un líder que simplemente busca seguidores, busca personas que lo sigan, simplemente es alguien que está añadiendo a una persona. Pero si es un líder capaz de multiplicar ese conocimiento en esa persona, si es un líder capaz de desarrollar a otros líderes, entonces vemos que a través de esos líderes van a llegar otros y otros. Y eso es lo que Dios quiere, que hagamos esa multiplicación, que hagamos ese desarrollo de liderazgo en cadena. Eso fue lo que hizo Jesucristo, ese fue el ejemplo de Jesucristo. Él preparó a 12 y los preparó muy bien, tanto que esos 12 fueron preparando a otros. Y nosotros mismos somos el resultado de esa preparación, porque de un lugar tan lejano, de tiempos tan lejanos, ese conocimiento, esa preparación ha llegado a cada uno de nosotros, los que conocemos ahora de Cristo. Entonces vemos que esa preparación dio fruto, que esa preparación dio resultados, y lo vemos reflejado en cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere entonces, un líder que trascienda, un líder que sea capaz de desarrollar a otros líderes, un líder que sea capaz de levantar a otros a que continúen con ese objetivo. Al igual que lo que hacía Pedro. Pedro dice: sí, está bien, yo me voy a ir, pero mientras pueda haré lo posible para que esto nunca más se les olvide. Mientras yo pueda, voy a hacer lo posible para que ustedes puedan continuar con esto. Ese era el trabajo de Pedro y por eso estaba él tan preocupado. Él sabía que se iba a ir en algún momento, él sabía que ya Cristo lo había llamado a su presencia, pero él se preocupaba porque otros quedaran a cargo de eso que se estaba haciendo, que otros quedaran a cargo de esa iglesia. Y qué hermoso también hoy nosotros poder decir: bueno, el día que yo no esté, ¿qué va a pasar con los demás? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Si hablamos de ese liderazgo familiar. El día que yo no esté, ¿será que mis hijos si son capaces de levantarse? El día que yo no esté, ¿será que mis hijos si son capaces de continuar y seguir adelante? ¿Sí les he enseñado eso? ¿Sí les he inculcado eso? ¿O simplemente me he dedicado a hacerlo todo por ellos? Simplemente me he dedicado a hacer todo para que ellos estén bien. Pero cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros como líderes, como padres, simplemente nos dedicamos a hacerlo todo nosotros, nos volvemos, digamos, indispensables. Y el día que no estemos, los que van a sufrir van a ser los que se quedan. El día que nosotros ya nos vayamos, nuestros hijos son los que van a sufrir. Si nunca les hemos enseñado a hacer las cosas, si nunca les hemos enseñado a trabajar, si no los hemos motivado a que continúen con su vida, el día que no estemos, ellos son los primeros que van a decaer.
a nivel de liderazgo espiritual. Si solamente como líder o como pastor soy yo únicamente el que estudio, soy yo el que sé la palabra, soy yo el que tengo relación con Dios, ¿qué va a pasar el día que este pastor no esté? La iglesia se acaba, el pueblo se acaba, porque no tendrán la capacidad de desarrollarse, no tendrán la capacidad de acercarse a Dios, no tendrán la capacidad de leer o de estudiar. Entonces Dios quiere ese liderazgo activo, en el que no solamente sea el líder el encargado de hacer las cosas, sino que también aquellas personas que están aprendiendo tengan la capacidad de desarrollarse, de conocer más y de poner en práctica eso que están aprendiendo. Esa es la clave para que ese liderazgo trascienda, que logre llegar a esos resultados, que el líder prepare a otros líderes para que pueda continuar ese verdadero conocimiento, para que puedan continuar esos objetivos. De lo contrario, el objetivo muere cuando muere el líder. Pero si el líder es capaz de multiplicar y de desarrollar otros líderes, esos objetivos continuarán. Ese fue el plan de Jesucristo, el preparar. Y eso hace parte del amor, por eso uno de esos puntos que hablaba de amor. Cuando tú amas algo, tú quieres que permanezca bien y por eso preparas. El secreto entonces para que algo se conserve es transmitir ese conocimiento. Hay personas, como dice Magda, pastores sobre todo, que se mueren con su conocimiento y total a nadie más capacitar. En el hogar, ¿cómo nosotros podemos saber si alguien ya está listo? En cosas sencillas. ¿Estás seguro, segura de que si tú tienes que irte ese día y tu hijo se queda en la cama, se levanta para ir al colegio o la universidad? Porque si es una persona que necesita que lo esté despertando e insistiendo que se levante para que vaya a cumplir con esa responsabilidad, lastimosamente no está preparado para asumir grandes retos. Porque así como se queda dormido porque mami no estuvo para despertarlo, así mismo va a pasar en todas las demás actividades. Él siempre va a necesitar a alguien que esté atrás, recordándole, puyándole, y el día en que no tenga quien le recuerde, ¿cuál va a ser la excusa? Pero es que como no me dijeron. Eso es una evidencia de que es una persona no responsable, tal vez trabajadora, es que hay gente muy trabajadora, pero ¿qué dijimos? Que no solamente bastaba con esforzarse, también ser, ¿qué dijo? Diligente. Puede ser que sea trabajador, pero no es diligente. Si no necesita a alguien que le esté puyando, si no hay alguien tras de él o de ella siempre recordándole, significa que el día en que no haya quien, ese día no hace nada. Por lo tanto, significa también que no estamos preparados. Debemos preparar, debemos entrenar. Hay pastores que lo único que les interesa es que alguien se quede a cargo mientras él se va de vacaciones, eso es todo, no importa quién. Por eso no importa si es de otra doctrina, si tiene otra preparación, no importa, el todo es que le cubra la espalda mientras él no está, no le importan los resultados. Y por eso, tanto iglesias como empresas cada vez vemos que van en deterioro. Y alguien podrá decir, pero mi iglesia no se ha acabado, antes ha crecido. O alguien podrá decir, mi empresa no se ha acabado, antes ha crecido. Sí, pero el propósito es el mismo, pero el ideal es el mismo. Puede ser que siga creciendo. Yo veo muchas iglesias que han crecido en gran cantidad, pero el propósito con el cual fue fundada ya no hay ni la sombra. Hay empresas que han crecido, pero el propósito original ya se perdió hace rato. Amén. Entonces, para que ese líder trascienda es necesario multiplicar, desarrollar a otros líderes. Y esto solo lo logra cuando enseña con la verdad. En el versículo 16. No les estábamos contando ningún cuento cuando les dijimos que nuestro Señor Jesucristo vendrá y revelará su poder, porque nosotros ya vimos la grandeza de Jesús con nuestros propios ojos. Dice que Pedro enseñaba no cuentos extraordinarios, no historias. Él estaba enseñando la verdad, lo que él mismo había vivido junto con Jesús. A él no le importaba aparentar, porque tal vez muchas personas, muchos líderes enseñan, pero tratando de aparentar, tratando de que vean algo extraordinario en el líder, tratando de mostrarse como la mejor persona, pero se olvidan de la verdad, de lo que realmente ocurrió. Otros, en cambio, enseñan de acuerdo a su propia opinión, de acuerdo a lo que piensan, de acuerdo a lo que ellos creen, pero más no enseñan de acuerdo a lo que está establecido. Veamos en el versículo 20 y 21. Sobre todo, deben de entender que ninguna profecía aparece en la Escritura por el deseo propio del profeta,
Ninguna profecía fue dicha por el impulso de algún hombre. Todo lo contrario, los profetas hablaron de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Para que un líder entonces pueda multiplicar y desarrollar a otros líderes, debe hablarles con la verdad y debe hablarles de acuerdo a lo que está establecido. Olvidarse de su propia opinión, olvidarse de su propia creencia, olvidarse de lo que tal vez él quiere aparentar. Debe enseñarles simplemente la verdad y debe enseñarles las cosas tal cual como se han establecido. Por eso hablábamos entonces la importancia de mantener esos objetivos. Cuando el líder tiene claro esos objetivos, de la misma forma los enseña cómo se estipularon esos objetivos, los enseña de acuerdo a lo que se quiere lograr, para que así entonces se mantengan hasta el final. Pero si el líder, en cambio, empieza a enseñar de acuerdo a su opinión, entonces nos damos cuenta que ahí es donde fallan esos objetivos, porque llega un líder y enseña lo que cree. Después ese líder se va, llega otro y enseña lo que a él le parece. Lo que al uno le parecía, al otro ya no le parece. Lo que el uno estaba de acuerdo, el otro ya no está de acuerdo. Ahí empieza entonces a tambalear los objetivos, ahí empiezan entonces a tambalear lo que se había iniciado en un principio. Y eso es lo que vemos a nivel de cristianismo, eso es lo que vemos a nivel del estudio del Evangelio. Porque ya nadie enseña lo que está establecido en la palabra. Son muy pocos los que enseñan de acuerdo a lo que está escrito. Ahora es más fácil enseñar de acuerdo a fábulas, ahora es más fácil enseñar de acuerdo a opiniones personales, de acuerdo a lo que cada quien cree. Entonces nos damos cuenta, ahí esa gran división de iglesias, esa gran división de doctrinas, porque cada quien enseña lo que le parece, cada quien enseña lo que le gusta, pero no lo que está establecido. Entonces vemos que si queremos multiplicar, desarrollar esos líderes, la enseñanza debe ser con la verdad tal cual está establecida. La Biblia indiscutiblemente es ese molde que nos permite que todo lo que salga de ese molde, ¿cómo sale? Igual, las ideas son cambiantes. Si tú diriges una congregación de acuerdo a tus ideas, cuando alguien te reemplace, ¿qué va a enseñar? Sus propias ideas. Las ideas están cambiando, la palabra de Dios no. Por lo tanto, la Biblia es ese molde, donde si nosotros nos ceñimos a él, cada vez que haya cambio de pastor, porque murió, porque se fue, lo que sea, siempre va a ser igual la enseñanza, siempre se va a mantener pura, porque nos ceñimos a algo verdadero. Por lo tanto, como nos explica Magda, cuando se trata de enseñar la palabra de Dios, no se trata de enseñar qué es lo que yo creo, porque yo puedo creer muchas cosas. No se trata de enseñar lo que tú crees, porque tú puedes tener muchas ideas y creer muchas cosas. Se trata de enseñar lo que cree Dios a través de su palabra, que es lo que va a permanecer para siempre. Tus ideas y mis ideas siempre van a estar reguladas por las circunstancias del momento. Si hoy eso que estoy haciendo me da resultados, creo que eso es lo mejor. Pero si en algún momento considero que eso no me está dando resultados, entonces lo cambio. Mientras que la palabra permanece con problemas o sin problemas, la palabra siempre será la misma. Amén. Un líder que trasciende también es capaz de disfrutar los buenos resultados. Veamos en el versículo 4. Así nos dio promesas preciosas y valiosas. Confiando en ellas, ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. Nos habla de esas promesas maravillosas, de esos resultados que Dios nos promete. Para muchos es simplemente decir, es que Dios me prometió, y muchos tienen en cuenta esas promesas. Se acuerdan de las promesas, pero se olvidan de las demandas. En otra versión dice que para que esas promesas se puedan cumplir es necesario haber huido de la corrupción. Acá nos dice para que escapen del mundo. Para que veamos esos resultados, para que veamos el cumplimiento de esas promesas, es necesario dejar atrás muchas cosas, es necesario huir de esa corrupción, como nos dice la palabra, es necesario trabajar, esforzarnos. Si queremos ver esos resultados, debemos primero trabajar, esforzarnos, hacer las cosas con diligencia. Pero muchos nos centramos simplemente en los resultados, nos centramos en las promesas. Y si vemos a alguien que tal vez tiene éxito en algún empleo, si vemos a alguien que tal vez tiene éxito en alguna empresa, decimos, es que yo quiero ser como esa persona, ganarse los millones que esa persona se gana, tener el carro que esa persona tiene, pero no tiene en cuenta todo lo que tuvo que hacer esa persona para poder conseguirlo.
no tuvo en cuenta todo lo que esa persona tuvo que trasnocharse, tuvo que trabajar para lograr esos resultados. Nosotros nos enfocamos simplemente en el resultado final. Nosotros nos enfocamos simplemente en esa promesa que Dios nos da, pero no en lo que tenemos que hacer para cumplir esa promesa. Muchos jóvenes dicen, no, es que yo quiero ser médico. Sí, tal vez se esfuerzan, tal vez quieren ser médico y ese es el resultado. Pero cuando les hablan de que tienen que estudiar, de que tienen que trasnocharse, de que tienen que practicar, de que tienen que investigar, leer, ahí eso ya no les gusta. A muchos ya no les gusta eso. Entonces optan las opciones más fáciles, tal vez comprar los exámenes, tal vez hacer copia en los exámenes, buscan los caminos fáciles para lograr ese resultado. Y podríamos decir que a nivel cristiano es igual. Muchos dicen que yo quiero una iglesia de multitudes, una iglesia de miles y miles de personas. Sí, pero ¿qué tiene que hacer para conseguirlo? Tiene que enseñar, tiene que discipular, tiene que desarrollar líderes. Pero como no es capaz de hacerlo, como no lo quiere hacer, entonces la más fácil es optar por estrategias. Tal vez no, que vengan todos los que quieran, permitir todo, quitar reglas, quitar normas, para que entonces se llene, para que las personas simplemente vayan porque les gusta. Ya no hay un culto santo, ya no hay algo que agrade a Dios, sino que se enfoca en agradar a las personas. Todo por buscar esos resultados. Y podríamos decir que esos resultados entonces no son los que Dios espera que tengamos. Dios quiere que tengamos resultados, pero buenos resultados, con base en lo que Él nos ha prometido. Nos dice que Él cumplirá sus promesas, nos dice que Él tiene muchas promesas para nosotros. Pero ¿cuándo se van a cumplir? Cuando huyamos de la corrupción, cuando trabajemos, cuando actuemos con diligencia. Si queremos ver esos buenos resultados, debemos entonces esforzarnos y hacer las cosas bien. Si hacemos las cosas bien, esos resultados van a ser buenos. De lo contrario, no. De lo contrario, simplemente, aunque parezca que es bueno, aunque parezcan que esos resultados son buenos, no lo son. Si es tal vez un chico que quiere estudiar medicina, pero no quiere estudiar, no se quiere esforzar, es un chico que tal vez no quiere ni siquiera investigar ni leer, entonces ¿qué hace? Simplemente hace copia, paga para que le hagan los trabajos, paga para que otros estudien por él, pero cuando de verdad tenga que ejercer su profesión, no lo va a poder hacer. Cuando de verdad tenga ahí a su paciente, no lo va a poder hacer. Y podremos decir, sí, es un médico, se tituló como médico, pero no va a poder dar esos buenos resultados. A nivel espiritual, aquellas iglesias que se llenan simplemente por estrategias humanas, con música que les agrade a los jóvenes, con cosas que sean llamativas, tal vez sí, van a haber miles de personas, tal vez una iglesia de multitudes, pero cuando Dios llame a esas personas, de esas personas tal vez ninguna pueda alcanzar salvación. Entonces es un resultado que no es bueno. Logró llenarse, logró tener muchas personas, pero no cumplió con el objetivo real, que era llevar a las personas a la salvación. Entonces Dios quiere que demos resultados, pero resultados buenos, resultados que sean de acorde a lo que Él quiere, que para eso es necesario entonces trabajar, esforzarnos y cumplir con lo establecido para poder llegar a esos buenos resultados. Entonces un propósito debe ir acompañado también de un por qué, un para qué, porque alguien podría decir, no, mi propósito es llegar ahí a la esquina, pero si alguien le pregunta, ¿y para qué? Y él dice, no sé, pero igual quiero llegar a la esquina, igual está perdido, es un propósito que no sirve. Por lo tanto, cada uno de los propósitos que nosotros tenemos en nuestra vida debe ir acompañado de ese para qué. Como dice Magda, hay algunos estudiantes en la universidad que están estudiando por lo que dicen que va a ganar, más no por lo que va a aprender. Una cosa es estudiar por lo que yo creo que voy a ganar una vez que la termine la carrera, y otra cosa es estudiar pensando en lo que voy a aprender. Cuando yo estudio pensando en lo que voy a aprender, significa que amo eso que estoy haciendo y por lo tanto los resultados serán mucho más efectivos. Amén. Y por último punto, un líder que trasciende es aquel líder que logra que las puertas se abran. Veamos versículo 10 y versículo 11. Así que, hermanos, Dios los llamó y los eligió. Esfuércense por demostrarlo en su vida, así nunca caerán, sino que recibirán una grandiosa bienvenida al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En otras versiones dice, lograrán que las puertas del reino se abran para su salvación. Entonces dice que nos esforcemos, que hagamos las cosas bien, que trabajemos. Mire que aquí Pedro les está diciendo, ustedes trabajen, hagan las cosas y demuéstrenlo en su vida. ¿Para qué? Para que más allá de la vida
para que cuando Dios los llame a su presencia, esas puertas del reino estén abiertas para cada uno de nosotros. Dice que si nos esforzamos y trabajamos en vida, podemos disfrutarlo después. Y eso es lo que un líder debe buscar. Cuando un líder busca esa trascendencia, tal vez no va a poder ver los resultados mientras esté vivo. Tal vez ese líder se trabajó y se esforzó tanto y ni siquiera él mismo podrá ver esos resultados. Pero cuando ese líder ya no esté, cuando ese líder tal vez haya partido de este mundo, habrán otros que continuarán ese objetivo, habrán otros que continuarán, y después tal vez sus hijos, tal vez sus nietos podrán disfrutar del resultado de esos objetivos. Eso es lo que Dios nos llama. Dios sabe que esas puertas se van a abrir. Tal vez no ahora, tal vez no en este momento, pero esas puertas están listas para abrirse cuando Dios lo tenga designado, cuando Dios vea que ese esfuerzo, que ese trabajo está dando resultado. Y qué hermoso entonces poder ver que alguien que se esforzó tanto hace muchos años, que alguien que tal vez trabajó tan duro hace muchos años, hoy en día tal vez ya no está, pero que eso que dejó aún continúa y que ahora da resultados, da buenos resultados, que es beneficioso para las demás personas. Ese es un líder que trasciende, un líder que aunque ya no esté, es recordado porque dejó una huella, es recordado porque hizo algo tan importante que ahora nos beneficia a todos. Y podríamos preguntarnos entonces en nuestra vida, si hoy tal vez Dios nos llama a su presencia, podríamos decir que alguien nos va a recordar por algo bueno que hicimos, que alguien nos va a tener en cuenta porque hicimos algo que va a continuar, o simplemente nuestro nombre se quedará en el olvido. Simplemente dirán, no, se murió la hermanita y ya. ¿Hasta qué punto entonces nuestra vida va a trascender en la vida de otros? Con nuestros propios hijos. ¿Será que nuestros hijos, cuando nosotros ya no estemos, ellos podrán recordar y decir, sí, yo hago esto porque mi mamá, porque mi papá me lo enseñó, yo hago esto porque lo aprendí a hacer de ellos? O simplemente dirán, es que yo no sé hacerlo porque como a mí nunca me enseñaron. Nuestros hijos dirán, yo eso no puedo porque mi mamá a mí nunca me dijo que lo hiciera. Entonces pensemos hasta qué punto nuestra vida va a trascender, hasta qué punto como líderes, como padres, como siervos de Dios vamos a trascender. Dice que estamos llamados a ir más allá, a escalar. ¿Será que sí lo estamos haciendo? ¿Si estamos escalando o simplemente estamos estancados? Y lo que es peor, que no solamente nos estancamos nosotros, sino que hacemos que otros se estanquen. Entonces el llamado de Dios en esta mañana dice que seamos líderes, que hagamos más de lo que nos corresponde, que seamos líderes, que actuemos con conocimiento, con diligencia y con esfuerzo. Así podremos ver entonces esos buenos resultados y lograr que estas puertas se abran. Dios es el encargado de abrir esas puertas, pero Él solamente lo hará cuando nosotros estemos capacitados y cuando tengamos también la capacidad de desarrollar a otros. Amén. La única forma entonces de que el trabajo de alguien trascienda más allá de su vida es cuando trabajamos para los demás, en beneficio de los demás, cuando trabajamos en función de servir a los demás. ¿Por qué Jesús vino aquí a la tierra, murió y seguimos hablando de Él y actuando de la forma que Él quiere? Porque Él trabajó ¿para quién? Para los demás, no para nosotros. Si como líder nosotros trabajamos solo para nosotros, lastimosamente cuando nosotros nos muramos, con nosotros va a morir ese proyecto, ese sueño, ese anhelo. Lo que estamos haciendo debemos hacerlo pensando en los demás, esforzándonos, trabajando duro, creando los mecanismos para que eso que estás creando siga para siempre. La pregunta es, ¿tú quieres que las ideas en tu hogar y lo que tú has hecho en tu hogar permanezca para siempre? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué cosas van a sostener eso? Si tú estás trabajando duro por una empresa para dejarle a tus hijos, la has diseñado de tal manera que esa empresa empieza a funcionar una vez que tú no estés. Porque si esa empresa no cobra vida por sí mismo, sino que está ligada a ti, lastimosamente cuando tú no estés, la empresa también desaparecerá. Por lo tanto, ¿qué es lo que queremos lograr? Si queremos lograr cosas pasajeras, entonces no tenemos que esforzarnos mucho, con que vivamos el momento es suficiente. Pero si queremos cosas que permanezcan para siempre, debemos estructurarlas, formarlas, y para eso se necesita mucho esfuerzo, mucha dedicación, amar eso que estamos haciendo, de lo contrario difícilmente. Y delegar a personas que sepas que en verdad van a multiplicar, personas que sepas que en verdad van a continuar con tu trabajo. De lo contrario, igual, el trabajo sería muerto. Jesucristo podía haberle delegado a miles de personas, pero prefirió delegarle a 12.
que sí sabía que iban a dar su vida por ese propósito, por lo que él también había muerto. Esa es la enseñanza de esta mañana, entonces, para nosotros lograr propósitos no perecederos, sino propósitos que sirvan y sobre todo que permanezcan. Dios quiere frutos que permanezcan. Esa es la enseñanza de esta mañana. Recuerda que cada una de las enseñanzas de la palabra es para llevarnos a una vida de éxito, una vida de prosperidad. Los esperamos el día de mañana con otra nueva enseñanza de parte de Dios para mejorar nuestra vida. Que Dios los bendiga. Hasta nuestra próxima emisión. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Continuamos con nuestro estudio diario y para hoy nos corresponde la segunda carta de Pedro, el capítulo 1. Y el tema de hoy, la trascendencia de un líder. ¿Qué significa trascendencia? Trascendencia se deriva de dos palabras, trans, que significa más allá, y escando, que significa escalar. Por lo tanto, trascendencia significa ir más allá de los límites establecidos. Trascendencia significa superar o escalar más allá de lo que una persona normalmente lo hace. Por eso, la trascendencia de un líder, esa superación que va más allá de lo que cualquier persona hace. Un líder siempre supera los límites establecidos, un líder siempre hace más de lo que le toca, o por lo menos eso es lo que se supone que debe hacer un verdadero líder, ir más allá, superar los límites, escalar, avanzar, y no solamente se contenta con escalar o avanzar él solo, sino que también motiva a otros a hacerlo. Un verdadero líder es aquel que, además de que va más allá de lo establecido, motiva a otros también a que lo sigan y a que hagan lo mismo. Vemos aquí entonces cómo Pedro, afanoso ya porque tal vez su partida se acercaba, muy preocupado porque sabía que pronto iba a dejar el mundo, estaba preocupado porque cómo iba a quedar la iglesia, cómo iba a quedar ese pueblo, y se preocupaba entonces por dejar esa huella, por dejar esa enseñanza que prevaleciera aún aunque él no estuviera. Y eso es lo que debe hacer un líder. Un líder debe que su enseñanza, que las cosas que hace trasciendan más allá de su propia presencia. Así el líder no esté, debe motivar a que otros también continúen con esa enseñanza. Y vamos a ver entonces cómo un líder puede trascender, cómo ese líder puede llegar a dejar esa trascendencia en la vida de otras personas. Y el primer punto entonces, debe tener conocimiento, en el versículo 2 de Primera de Pedro 2. Que Dios les dé cada vez más su generoso amor y paz a través del conocimiento que ustedes tienen de Dios y de nuestro Señor Jesús. Siempre hemos hablado la importancia del conocimiento. Siempre lo hemos dicho y la palabra de Dios nos lo recalca una y otra vez. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, nos habla de la importancia del conocimiento. Y aquí en Segunda de Pedro vuelve y nos recuerda la importancia de ese conocimiento. Cómo el conocimiento es tan importante en diferentes áreas. Entonces, el apóstol estaba preocupado, como dice Magda, por esa falta de conocimiento en alguno de ellos. El conocimiento debe ser total, como nos explica. Hoy en día el cristianismo, ¿por qué tiene tantas falencias? Porque el conocimiento es parcial. La gran mayoría de los grupos, como al tener problemas en entender toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, ¿qué es la mejor opción que ellos ven? Basarse en un solo libro y decir que ese es el libro que Dios les reveló y que los demás no existen, y por eso su conocimiento es parcial y por eso vemos tantas falencias. En lo secular eso no podría ser permitido. Si alguien va a hacer un estudio de piloto, no podría tener un conocimiento parcial, solamente saber manejar el timón y nada más. Debe tener un conocimiento total, porque de eso depende la vida. Con mayor razón en la parte espiritual, depende vidas espirituales. Debería tenerse un conocimiento total, pero hoy simplemente se satisface y se siente contento con tener un conocimiento a medias, y eso genera problemas, no solo en lo espiritual, sino en cualquier área de nuestra vida. Amén. Entonces vemos la importancia de ese conocimiento para conocimiento acerca de su Hijo Jesucristo. Mientras que aquí la palabra es muy clara y nos habla del conocimiento de ambos, de Dios como Padre y de Jesucristo, su Hijo.
Entonces nos damos cuenta cómo ese conocimiento que adquirimos, sea a nivel espiritual o a nivel secular, debe ser un conocimiento completo, debe ser un conocimiento que abarque todas las áreas. Yo no me puedo conformar con saber solamente una cosa y descuidar la otra. Debo entender entonces que todas nuestras áreas están compenetradas y debo desarrollar el conocimiento a nivel espiritual, que es muy importante, a través de la palabra de Dios, a través del conocimiento del Padre, de su Hijo, pero también debe preocuparme por desarrollar mi conocimiento a nivel secular, en las labores que hago diariamente, en mi trabajo, el conocimiento acerca de mi familia, el conocimiento acerca de mí mismo. Vemos entonces que el conocimiento de un líder que trasciende debe ser un conocimiento global, debe tener también en cuenta cultura general, debe tener en cuenta también el manejo de las palabras, debe tener en cuenta diferentes cosas, porque se va a mover en diferentes ámbitos. Un líder que trasciende es un líder capaz de enfrentarse a cualquier área, es un líder capaz de dirigirse a cualquier tipo de público y por ende es importante entonces el conocimiento constante para poder avanzar, como el conocimiento es tan importante para poder trascender, como el conocimiento es tan importante para poder vivir en paz, dice también. Nos dice que la paz sea generada a través del conocimiento. Cuando una persona realiza algo y tiene conocimiento, se siente segura, se siente tranquila, se siente en paz de lo que está haciendo. Pero si es una persona que simplemente está haciendo algo de manera improvisada, no hay paz en su corazón, no hay tranquilidad, porque no está seguro de lo que hace. El conocimiento entonces nos permite estar seguros, el conocimiento nos permite tener esa paz, el conocimiento nos permite tener confianza de lo que estamos haciendo. Y mire que Pedro tenía esa confianza, tenía esa seguridad. Él sabía perfectamente lo que estaba enseñando. Y nos dice algo, nos dice que ese conocimiento sea de Dios y también de Jesucristo. Pedro nos menciona a los dos, a Dios como Padre y a Jesucristo su Hijo, el conocimiento de ambos. Pero vemos cómo muchas veces ese conocimiento se ha ido quedando a la mitad. Muchas veces ese conocimiento del Evangelio se ha ido distorsionando y muchos hoy enseñan solamente de un Padre, el conocimiento acerca del Padre, y otros enseñan solamente el conocimiento